Querido Juan Ramón, te saludo primero pues con la tristeza de este accidente que tuvo tu antecesor, el rector Barnés, y la muerte de su esposa. Pues, a ver, Joaquín, te escucho un poco mal. ¿Me podrías volver a Sí. hacer un comentario? Sí, perdón, es que se nos cayó ahora sí, como ya sabes, aquí se nos cayó el conmutador. Te decía que te saludo primero pues con la tristeza del accidente del doctor Barnés de Castro, antecesor tuyo en la rectoría, y la muerte de su esposa. Sí, caray, qué tragedia, lo lamento muchísimo. Al parecer, no traigo todos los detalles, pero me informaron que fue un accidente en Portugal, ¿verdad? Sí, así es, fuera de México. Pues es una enorme pena la muerte de su señora esposa, y él también entiendo que está delicado de salud. Así es. Así que pues desde aquí le mando mi afecto, mi mayor solidaridad por este pues penoso, trágico accidente. La verdad lo lamento por muchas razones. Los conozco bien y pues estas tragedias siempre, Joaquín, desgarran a las familias y cuesta muchísimo trabajo asimilarlas. En fin, pues un abrazo cariñoso para Paco Barnés y su familia. Ahora bien, veo que el gobierno de México, no sé, bueno, diferentes voces del gobierno, entre ellas la tuya, sí, bueno, que tú no estás en el gobierno, diferentes voces públicas, perdón, están hablando de pues legalizar. Tú hablabas de la marihuana y del uso medicinal de la amapola. Y hoy mencionas algo que es muy importante, la declaración que salió de la ONU, donde tú vas a ser el próximo representante de México en esta 73 sesión, donde pues se pronuncian por reducir la demanda y la oferta mediante la prohibición de la producción y del cultivo. Mira, Joaquín, en efecto, hoy en mi columna en el Universal hago un breve recuento de lo que está pasando al interior de Naciones Unidas en relación a estos temas y lo que está pasando con México y con otros países del mundo, porque hay, como ustedes deben saber bien, tus radioescuchas, hay una serie de tratados internacionales que nos obligan a todos los países a cumplir con ciertos compromisos, y además porque se parte del principio que tiene que haber cooperación internacional para ser más efectivos en este tema tan complejo que es el de las drogas, y que en algunos países como el nuestro se entremezcla de una manera muy compleja con todo el tema de la violencia y de la inseguridad y de todo el crimen que alrededor del mercado ilegal de drogas se genera, porque no es nada más el tráfico ilícito de drogas, sino lo que toda esta criminalidad asociada representa en términos de secuestros, de extorsión, de contrabando de armas, de trata de personas, de delitos sexuales, etcétera, etcétera. Y por eso, digamos, el tema en México adquiere particular relevancia, porque tiene todas estas implicaciones y que están a su vez íntimamente relacionadas con el hecho geográfico, geopolítico, de que el mercado más poderoso de drogas está a la vuelta de la esquina, está en los Estados Unidos. Entonces, por eso es tan complejo el asunto. Ahora, al interior de Naciones Unidas, empieza a haber un nuevo debate, y digo que empieza y en realidad se reedita un debate con elementos adicionales. Lo novedoso están en los elementos adicionales entre dos posturas que históricamente han sido antagónicas. Joaquín, por un lado está, digamos, la línea dura, prohibicionista, esta a la que tú te referías, en donde dicen aquí la manera de reducir la oferta y la demanda es combatiendo el cultivo y la producción, es decir, con el prohibicionismo y con una política fundamentalmente punitiva. Y un punto de vista alternativo que ha surgido con fuerza al interior mismo de algunas de las agencias de Naciones Unidas y entre líderes mundiales ha sido el de salirnos de ese esquema
para entrar en una dinámica gradual de regulación responsable, es decir, que estos mercados, en lugar de prohibirlos, los regule el Estado de manera responsable, de manera gradual, de manera paulatina, porque tiene más posibilidades de contribuir a la reducción de la violencia y de la ola de actividades criminales que están alrededor de este mercado ilícito de drogas. Y ahí está el debate, ahí han estado las dos posiciones. En las últimas semanas, por un lado, vino a México la Comisión Global con 12 ex jefes de Estado y de gobierno que han dicho públicamente, reconocen públicamente que durante sus mandatos esta política prohibicionista contra las drogas no funcionó, y entonces están planteando la idea de paulatinamente empezar con un esquema más orientado a la regulación que a la prohibición, y lo enfatizo una y otra vez porque la regulación no significa que va a haber en ese esquema una permisividad absoluta, por supuesto que no. Lo que significa es que el Estado asume de manera directa el control en la producción, en la distribución, regula toda la cadena, incluido el consumo. Bueno, en ese contexto también la visión de la salud pública ha ganado terreno, lo cual me da mucho gusto, y entonces parte por diferenciar que no todas las drogas ilegales son igual de dañinas, hay unas que hacen más daño que otras, y una de las que hace proporcionalmente menos daño es la marihuana, y entonces cobra fuerza la idea de generar un marco regulatorio para la marihuana que permita que el esquema prohibicionista quede atrás. Y en el caso de la amapola, que es una droga, es decir, es una planta de la cual se extraen, como ya lo hemos visto, drogas que pueden ser mucho más potentes, pero también hay algunas que son benéficas, como es el caso de la morfina para enfermos con dolor. Esa es benéfica. No es benéfica la heroína, que también se extrae de ahí, que esa no tiene ningún uso médico, es un uso totalmente fuera del contexto de la medicina, y lo que se ha planteado es la posibilidad de que para el caso de la amapola pueda haber una regulación para la producción legal de morfina. Y esto es un planteamiento que hizo recientemente el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, y que pues ha tenido desde luego eco y repercusión en muchos espacios. Bueno, el tema es regular en lugar de prohibir, y qué es lo que le conviene a México, y cómo México puede avanzar sin entrar en contradicción con los tratados internacionales, Joaquín. Pues eso ya te tocará a ti en cuando te apruebe el presidente, en su momento López Obrador haga la propuesta al Senado, se apruebe tu nombramiento como representante de México en la ONU, y será una de tus tareas, Juan Ramón. Pues sí, así es. Entonces la verdad es que yo creo que tenemos el tema bastante estudiado en México, y habrá que tomar algunas decisiones prudentes, Joaquín, prudentes, que desde luego lo más importante es que nos ayuden a que podamos construir paulatinamente un escenario mejor del que tenemos actualmente, que es muy grave. Tú das cuenta de ello prácticamente todos los días, sí. Tú y todos los medios de comunicación, es decir, todos los días estar lidiando con estos problemas terribles de violencia, de inseguridad, y la inmensa mayoría de todo ello está relacionado con el crimen organizado, con el tráfico ilegal de estas drogas. Así que me parece que el hecho de que se vayan viendo opciones con el cuidado que cada una de ellas requiere es mucho mejor que mantenerlas
de alguna forma reprimidas, digamos, ¿no? Que no se puedan ventilar, que no se puedan discutir. El comentario del general Cienfuegos me parece que es importante porque él es un hombre que conoce también muy a fondo el tema, que le ha tocado enfrentarlo, que se ha dado cuenta de las limitaciones seguramente que tiene hasta ahora la estrategia seguida. Y bueno, en buena hora hace una reflexión pública y dice, pues sí, lo mismo decía un poco Kofi Annan, ¿te acuerdas? Lo hemos platicado. Sí. Kofi Annan decía, es que ha llegado el momento de ver otras opciones, porque esta que hemos mantenido en Naciones Unidas no nos está funcionando. En fin, ya nos tocará, en efecto, habrá una nueva reunión importante en Viena el año que entra, en marzo, y seguramente pues ahí también tendremos oportunidad de comentar nuestros puntos de vista y platicarlos con tu auditorio, Joaquín. Perfecto, querido Juan Ramón. Antes de despedirme, quisiera, si pudiera, muy brevemente, claro, porque la semana pasada se nos quedó a medias otro tema que es igualmente relevante, que tiene que ver con el nuevo tratado que se suscribirá con los Estados Unidos y con Canadá. No sé cómo se le va a llamar, si se le va a llamar también Telecan 2 o tendrá algún otro nombre. Pues como le llamen. Pero aquí en la letra chiquita, como le dices tú a la parte de la que se habla poco y que tiene muchas implicaciones, solo para reiterarle a tu audiencia lo que comenté la semana pasada. Sí hay una cláusula que dice que los nuevos medicamentos biotecnológicos van a tener 10 años más de protección de datos. Esta es una cláusula que sí aparece. Y brevemente, Joaquín, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que todos los medicamentos tienen una patente. Esa patente de propiedad industrial, que en México regula el INPI, los protege por 20 años. Estos 10 años de protección de datos sí son adicionales. Ahora, puede que no se sumen a los 20 previos porque empiezan a correr, en efecto, a partir de que se solicita el registro del medicamento. Pero a ver, muy brevemente, la historia de un medicamento, Joaquín, a partir de que se cuenta con una nueva molécula, con una nueva fórmula, a partir de ese momento se patenta esa fórmula y empiezan a correr los 20 años. Se tienen que hacer estudios preclínicos, estudios clínicos, de seguridad, de eficacia, que habitualmente consumen entre 12 y 14 años, y entonces se solicita el registro que le da con esta cláusula otros 10 años de protección, ¿no? Y que sí hace que realmente estos productos estén, en mi opinión, protegidos durante demasiado tiempo, porque durante todo este tiempo no se pueden producir medicamentos genéricos o biocomparables, que además, una vez que se libera la patente, una vez que se vence o una vez que vence el plazo de la protección de datos, tardan entre 3 y 5 años en producirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, en mi opinión, y lo quiero decir muy bien, lo señalaba el secretario de Economía en tu programa, hay que decir las cosas tal cual para que después no haya quien se llame a engaño o a sorpresa. Lo que yo anticipo, mientras se mantenga esta cláusula, con los nuevos medicamentos, con los medicamentos del futuro, con los medicamentos biotecnológicos que son muy caros, que son más eficaces, que van contra las enfermedades más complicadas como son algunos tipos de cáncer, estos medicamentos van a estar protegidos durante muchísimo tiempo y no nos van a permitir poder tener medicamentos genéricos accesibles a la mayoría de la población para este tipo de problemas. Y claro, Joaquín, se trata de un mercado muy importante. Concluyo simplemente dándote 3 datos. El mercado farmacéutico en México vale 216,000 millones de pesos. De ese tamaño
es el mercado de medicamentos en México. México es un mercado muy importante. Aproximadamente la mitad de esas ventas son resultado de las ventas de los medicamentos genéricos, y la otra mitad los medicamentos que están protegidos por patente. Pero, y aquí es donde viene la cifra que te da una idea del margen de ganancia que tienen los medicamentos con patente. 8 de cada 10 recetas que se emiten en nuestro país son de genéricos. O sea que los medicamentos de patente, protegidos actualmente, con solo el 20% de todo el total de recetas que se surten en el país, generan el 50% de un mercado de 216,000 millones de pesos. Es decir, hay muchísimo dinero, y a mí lo que más me preocupa, me parece que está muy bien que quienes hayan invertido en investigación y que la industria farmacéutica, que invierte en efecto mucho dinero en hacer investigación y en generar estos nuevos medicamentos, qué bueno que tenga sus mecanismos de recuperación, pero me parece que países como el nuestro, que tienen una población fundamentalmente pobre, de recursos muy limitados, debería tener, en mi opinión, acceso a medicamentos genéricos o biocomparables antes de todo el tiempo que se le está ahora protegiendo a los medicamentos de patente. Cuando yo fui secretario, Joaquín, de Salud, peleé este punto, sacamos adelante los genéricos, y me preocupa que ahora, pues con los nuevos medicamentos, volvamos a tener una situación que limite a un amplio sector de la población. Bueno, pues quería yo simplemente puntualizar esta parte para que no quedaran dudas al respecto. No, claro, además no habíamos quedado en eso. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Oye, Joaquín, y bueno, pues, oye, felicidades por tus 50 años. Gracias, Juan Ramón. ¿Qué tal? Qué barbaridad, digo, la verdad, solo porque nos lo hiciste saber, pero te felicito de veras, porque mira, cuando alguien se pasa 50 años dedicándose a una sola actividad con profesionalismo y con consistencia, es que detrás de eso hay una enorme vocación, y creo que ese es el gran mensaje, porque mira, envejecer haciendo lo que uno quiere hacer y sabe hacer es un privilegio de la vida, pero también es algo que debemos de reconocer todos los que de alguna manera u otra hemos escuchado tus reportajes, hemos compartido algunas impresiones con tu trabajo profesional, y de verdad, Joaquín, muchas felicidades, enhorabuena, y un saludo para todos los que te han acompañado en esta larga trayectoria, empezando por tu familia, tus colaboradoras, tus colaboradores y tus amigos. Gracias, querido Juan Ramón, te lo agradezco de verdad de todo corazón, y te mando un abrazo con afecto. Buenas tardes, Joaquín. Que estés muy bien. El doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México.